a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Ezequiel 42 luego me hizo salir al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir, frente al edificio, al norte. La longitud era de 100 codos, hacia el norte, y la anchura de 50 codos. 3 frente a los pórticos del atrio interior, y frente al enlosado del atrio exterior, había una galería a lo largo de la galería triple. Y, por delante de las salas, un corredor de 10 codos de ancho hacia el interior y 100 codos de largo, sus puertas daban al norte. Las salas superiores eran estrechas, porque las galerías les comían parte de su espacio, más estrechas que las de abajo y las del medio del edificio. Porque estaban divididas en 3 pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso, se iban estrechando con relación a las de abajo y las del medio, a partir del suelo. Y el muro exterior, paralelo a las salas, en dirección al atrio exterior, frente a las salas, tenía 50 codos de longitud. Pues la longitud de las salas que daban al atrio exterior era de 50 codos, mientras que las que miraban al santo tenían 100 codos. Por debajo de las salas había una entrada del lado de oriente que daba acceso desde el atrio exterior. A todo lo largo del muro del atrio, en dirección del mediodía, cara al patio y al edificio, había salas. Un corredor pasaba por delante de ellas, como en las salas situadas en dirección norte, tenían igual longitud e igual anchura, iguales salidas, igual disposición y entradas iguales. Por debajo de las salas orientadas al mediodía había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro situado hacia oriente, según se entra. Él me dijo, las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son las salas del santuario, donde los sacerdotes que se acercan a llave comerán las cosas sacratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación, porque es un lugar santo. Y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo se pondrán otras ropas. Cuando acabó de medir el interior de la casa, me hizo salir en dirección al pórtico que mira a oriente y midió todo el ámbito. Midió el lado oriental con su vara de medir, 500 codos de perímetro, con la vara de medir. Luego midió el lado norte con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Después midió el lado sur con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Por el lado occidental midió con la vara de medir, 500 codos. Midió por fin por los 4 lados el muro que lo cercaba, todo alrededor, longitud, 500, anchura, 500, para separar lo sagrado de lo profano. Ezequiel 43 me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también como lo que había visto junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en la casa por el pórtico que mira a oriente. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Y oí que alguien me hablaba desde la casa, mientras el hombre permanecía en pie junto a mí. Me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes. Poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo.
Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, por eso los he devorado en mi cólera. De ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel, para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plano. Se avergüenzan de toda su conducta, enséñales la forma del templo y su plano, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarden con exactitud todas sus leyes y disposiciones, y las pongan en práctica. Este es el fuero del templo, en la cumbre del monte, todo el territorio en su ámbito es santísimo. Tal es el fuero del templo. Y estas son las dimensiones del altar en codos de codo y palmo, su cavidad, 1 codo por 1 codo de ancha. El reborde junto a la ranura, todo alrededor, 1 palmo. Y está la altura del altar. Desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior, 2 codos por 1 codo de ancho, desde el zócalo pequeño hasta el grande, 4 codos por 1 codo de ancho. El fóculo tenía 4 codos, y por encima del fóculo había 4 cuernos. El fóculo medía 12 codos de largo por 12 codos de ancho, era cuadrado por sus 4 lados. Y el zócalo, 14 codos de largo por 14 de ancho, 1 cuadrado. El reborde todo alrededor, medio codo, y la cavidad, todo alrededor, 1 codo. Las gradas estaban vueltas hacia oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé, estas son las disposiciones del altar el día en que sea erigido para ofrecer en él el holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, los de la descendencia de Sadoc que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor Yahvé, les darás un novillo en sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre, y rociarás los 4 cuernos, los 4 ángulos del zócalo y el reborde todo alrededor. Así quitarás el pecado y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo del sacrificio por el pecado, se le quemará en una dependencia de la casa, fuera del santuario. El segundo día, ofrecerás un macho cabrío sin defecto en sacrificio por el pecado y se quitará el pecado del altar como se hizo con el novillo. Cuando hayas acabado de quitar el pecado, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Ofrecerás delante de Yahvé, y los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán en holocausto a Yahvé. Durante 7 días ofrecerás el macho cabrío del sacrificio por el pecado, cada día se hará también el sacrificio del novillo y del carnero sin defecto tomado del rebaño. Así, durante 7 días se hará la expiación del altar, se le purificará y se le consagrará. Pasados estos días, desde el 8º en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de comunión. Y yo os seré propicio, oráculo del Señor Yahvé. Eclesiástico, capítulo 21, versículo 22 a 31. El pie del necio entra rápido en la casa, pero el hombre experimentado se acerca con vergüenza. El necio curiosea la casa desde la puerta, pero el bien educado se queda afuera. Es falta de educación escuchar junto a la puerta. Al prudente se le caería la cara de vergüenza. Los labios de los charlatanes hablan solo de oídas, pero los prudentes pesan bien sus palabras. Los necios hablan siempre sin pensar, los sabios piensan y luego hablan. Cuando el impío maldice al adversario, se maldice a sí mismo. El chismoso se mancha a sí mismo y es detestado por los que lo rodean. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Epístola a Filemón. Saludo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Apfia,
a nuestro compañero de armas, Arquipo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias y ruego. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticias de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para bien de todos los santos, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros, en orden a Cristo. Pues tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Intercesión en favor de Onésimo, por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, yo, este Pablo ya anciano, y además ahora preso de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo a mi propio corazón. Yo querría retenerle conmigo, para que me sirviera en tu lugar, en estas cadenas por el Evangelio. Mas sin consultarte, no he querido hacer nada, para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria, pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo, y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño, yo te lo pagaré. Por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, alivia mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Recomendaciones y saludos. Y al mismo tiempo, prepárame hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia. Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo con vuestro espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 310. Durante su recorrido por el complejo del templo, Ezequiel ve la gloria del Señor viniendo hacia el pórtico, y Dios le dice: este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde yo habito. Así como Dios salió con el pueblo en el exilio en Ezequiel 1, ahora regresa a Jerusalén. ¿Qué significa este ir y venir de Dios? ¿No está Dios en todo el mundo, en todo momento? La meticulosidad en el detalle con el que se describe el templo acentúa esta escandalosa idea. Dios viene a descansar a un lugar específico, por supuesto,
Dios es omnipotente y no se limita a ningún espacio, pero Dios en su misericordia ha elegido habitar y ser encontrado en lugares particularmente por nuestro bien. Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo, y Él está realmente presente en el pan consagrado, en nuestros altares. A veces la idea de que Dios está en todas partes nos puede dar una excusa para no ir a la iglesia, para no orar y para no buscar la presencia de Dios, donde Él nos ha asegurado que lo encontraremos. ¿Consideras que una iglesia y el sagrario son lugares donde Dios está realmente presente?